Seguimos con el bloque 2, como habíamos visto, la Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio, del 711 a 1474. Lo del mapa político en constante cambio va a ser algo que vamos a ver muy claramente a lo largo de todo este bloque. Vamos ya con el 2.4, los primeros núcleos de resistencia cristiana, principales etapas de la Reconquista y modelos de repoblación. Antes de empezar con el epígrafe en sí, me gustaría dejar bien clara cuál es la cronología general de la Edad Media. Creo que hemos hablado de ello en clase, pero en cualquier caso quiero que quede, que lo tengáis bien presente. La Edad Media en la península la dividiríamos en tres periodos: alta, plena y baja. El primero, entre los siglos 8 y 10, pongo este asterisco aquí porque si pensamos en la Edad Media en general, empezaría realmente cuando cae el Imperio Romano en el 476, por tanto sería a partir del siglo V. Pero en la península vamos a referirnos y vamos a tener en cuenta estos periodos y sobre todo la alta, porque es cuando cae el reino visigodo y es con la entrada de los musulmanes cuando consideramos que comienza ese periodo. La plena entre el 11 y el 13 y la baja entre el 14 y el 15. Si tenemos que caracterizar cada uno de estos periodos por una palabra, diríamos que, o una palabra o un concepto, la Alta Edad Media en la península estaría caracterizada por el esplendor del Andalus, la plena Edad Media por la expansión cristiana y la Baja Edad Media por la crisis y recuperación a las puertas de la Edad Moderna y ya con los reyes católicos. Este tema lo vamos a estructurar en tres partes. En primer lugar vamos a ver los núcleos de resistencia cristiana, en segundo lugar otro apartado dedicado a la Reconquista y en tercer lugar el último, los modelos de repoblación. Como podréis sospechar, va a ser de forma muy rápida, vamos a pasar por ellos muy ligeramente. Tras la desaparición del reino visigodo, solo algunas zonas montañosas del norte de la península se mantuvieron libres de la dominación musulmana. Os he traído este mapa para que veáis cómo estas dos zonas montañosas, la cordillera Cantábrica y los Pirineos, son una auténtica barrera natural y también constituyen un clima completamente distinto. Este es el clima que realmente no interesó en ningún momento a los musulmanes. Era húmedo, era frío, era incómodo, no había apenas desarrollo o civilización y en lugar de una agricultura próspera, como mucho había ganadería. Eran zonas muy pobres. Por tanto, es aquí precisamente donde van a surgir los primeros núcleos de resistencia. Toda esta zona. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. O aquí quizás lo veamos mejor en color. Todo esto es lo que va a ser no solamente el califato omeya, es el principio de la dominación musulmana, lo que llamamos nosotros Emirato dependiente de Damasco, y esta es esa zona que quedó, como veremos luego, tras la batalla de Covadonga. ¿Vale? Vamos a empezar entonces por la primera parte del tema. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Quizás más claro todavía que que queda aquí, que había preparado, se ve aquí, esta zona. Son 4. El reino astur-leonés, el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. Vamos a verlo aquí. Reino astur-leonés, aquí, en la cordillera Cantábrica. Y los otros 3 en la zona de los Pirineos. Iremos viendo cómo va surgiendo cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero de ellos, el reino astur-leonés. El reino astur, luego leonés, luego acabará expandiéndose a Castilla y acabará Castilla asimilándolo todo ello. Pero bueno, eso lo iremos viendo más tarde. El reino astur-leonés era un territorio habitado por los astures. Es el lugar donde se refugiaron los nobles visigodos y organizaron ese foco de resistencia más temprano de la península. Quizás lo veamos aquí perfectamente. Acordaros de que
a la caída del califato, más o menos, apenas había dos reinos que se habían desarrollado, el reino de Asturias y el reino de Pamplona. Son los más tempranos. Luego, es verdad que se van expandiendo en el tiempo y constituyen las 4 áreas que luego vamos a estudiar. En cualquier caso, el primer episodio de resistencia lo protagoniza Pelayo en la batalla de Covadonga. ¿Os acordáis? La habíamos estudiado ya. En este momento se va a establecer, a partir de ese momento, una frontera en tierra de nadie entre ambas márgenes del río Duero. A nadie le interesa esta tierra, ni tan siquiera a los bereberes, que se la dejaron los sirios y los árabes, que eran la élite del pueblo musulmán, y queda abandonada. Vendrá muy bien, como luego veremos en la Reconquista y en los modelos de repoblación. ¿Vale? La batalla de Covadonga, acordaros, evidentemente en Asturias, que la habíamos visto ahí. ¿Por qué no les interesa este reino a nadie? El reino de Asturias, que luego se expande al reino de León. Este reino no le interesa a nadie porque era pobre, como ya hemos visto, era húmedo, era primitivo. Esto hace o le da la ventaja para que permitan a los cristianos, tras esta escaramuza que hemos visto de la batalla de Covadonga, permanecer, resistir, tener tiempo para reorganizarse y con el tiempo, poco a poco, ir ocupando las tierras del sur, hasta extender hacia Galicia y hacia León y hacia la zona de León lo que es este primer reino temprano. Como digo, irá cambiando de capital desde Oviedo, primero Cangas de Onís, luego cambiará a Oviedo y luego ya a León. Y finalmente, pues asimilándose a Castilla, será Castilla la que tome más relevancia. Ya tendríamos el primero de los reinos, el de la zona cantábrica. Vamos ahora con este área, con los reinos que surgen en la cordillera pirenaica. Y el primero de ellos es el reino de Pamplona. Y el reino de Pamplona, lo he traído aquí para que veáis la enorme extensión con respecto a lo que luego va a tomar. Este va a ser la extensión territorial que va a adquirir el reino de Pamplona en el siglo XI. Es verdad que inicialmente es mucho más modesto, como vemos aquí. Aquí, mucho más pequeño. El reino de Pamplona se rebeló de forma muy temprana contra los aristas, contra el Emirato de Córdoba, y tras pasar a depender de los francos durante un periodo corto de tiempo, enseguida, hacia el 824, logran expulsarlos y se libran tanto del poder franco como del musulmán. En el siglo X incorporan Aragón y a inicios del siglo XI, con Sancho III el Mayor, incorporan también Castilla. Este es el momento de máxima expansión que, sin embargo, se verá reducido después porque Sancho III tenía varios hijos, 4, uno murió y quedaron 3, dividió el reino en esa concepción patrimonial de la monarquía en el que el rey pensaba que todo el territorio era suyo. De hecho lo era, no como ahora, no podría hacerse así, imaginaros a España dividida. En cualquier caso, dejará a uno de sus hijos lo que luego será el reino de Castilla, a otro lo que se continuará siendo, pero se transformará en el reino de Navarra, y a otro el reino de Aragón. Esta división dará lugar a 3 reinos y a la pérdida de la potencia y de la proyección del reino de Navarra. Veríamos ahora el reino de Aragón. El reino de Aragón surge mucho más tarde. El reino de Aragón lo vamos a situar o lo vamos a ver aquí. En el momento de extensión también se va a debatir entre la influencia de los francos, la influencia de los musulmanes y, por supuesto, la influencia de Navarra. Quedó como atrapado entre estas fuerzas. Acabará volcándose hacia los condados catalanes y asimilándose a lo que luego constituirá la corona de Aragón. Por último, mantenemos esto aquí porque nos interesa, veríamos
los condados catalanes en esta zona. Hemos visto ya lo que es Aragón, muy poquito, y luego bueno, lo vamos a ver mejor en la marca aquí, con el mapa de la marca hispánica, aunque aquí también se ve muy bien. En esta zona situamos lo que o vemos lo que era la marca hispánica. Ya hemos hablado de ella, que serán estos marquesados, estos territorios que los francos de la mano de Carlomagno establecieron en la frontera de los Pirineos para evitar que los musulmanes invadieran después de algunos sustos que les habían dado Traspotier y algunos otros, ¿vale? Entonces, vemos cómo esta frontera funciona durante mucho tiempo, organizada, como digo, en condados, pero los francos poco a poco van perdiendo poder sobre ellos. Y entre ellos destaca el condado de Barcelona, que ocupaba una situación hegemónica de poder respecto a los demás y que va a acabar sometiéndolos a todos ellos. De esta manera, con el conde Borrell II, va a adquirir la independencia ya en el siglo X, como vemos aquí. De esta manera habríamos terminado lo que es el periodo más o menos de inicio de esa resistencia de los primeros reinos cristianos. Esta parte. Empezaríamos la segunda parte del tema, que es la parte denominada la Reconquista, o sí, los avances, porque hay que decir o recordar otra vez que durante este periodo, entre los siglos 8 y 10, realmente no hubo avances. O sea, hubo ocupación del territorio, pero no hubo lucha, no hubo guerra. Entonces, realmente la Reconquista va a empezar en el siglo XI. Va a tener 3 periodos, o lo vamos a dividir en 3 periodos. El primero de ellos, el avance sobre los valles del Ebro y del Tajo. Luego las grandes conquistas del siglo XIII, y luego durante la Baja Edad Media realmente vamos a asistir a un periodo de estabilidad. Quedará solamente el reino de Granada y, por las circunstancias que el otro día recordábamos, por la comodidad y también por las disputas internas del reino de Castilla, no interesará su conquista. En este momento vamos a empezar por el primero de los apartados, como decíamos, el avance sobre los valles del Tajo y del Ebro entre los siglos XI y XIII. Es el auténtico inicio de la Reconquista, como os decía, y hay que decir que en el siglo XI se produce un cambio radical en la correlación de las fuerzas entre cristianos y musulmanes, que se manifiesta a través de 2 hechos. Por una parte, el califato de Córdoba entra en crisis, lo recordamos, ya con Almanzor, etcétera, a partir del 1002, y en el 1031 va a acabar completamente dividido en reinos de taifas. Esto me parece que por eso lo traía aquí. Va a ser múltiples reinos. Pero paralelamente a esa crisis del califato, se manifiesta la iniciativa militar cristiana, que se ha recuperado lentamente en este periodo y se va a manifestar con la conquista de Toledo, ¿recordáis? Por Alfonso VI en el año 1085. Es verdad que inmediatamente los almorávides responden con la batalla de Ságrajas o Zalaca, y comienza un periodo de contención para los cristianos, puesto que en este momento los almorávides dominan el territorio. Recordad que esto vendría a equivaler al epígrafe 2.2 que hemos visto hace nada. Por tanto, todo lo que sabíais de ese epígrafe lo debierais también aplicar y recordar para este. Llegamos así... algo más que quería decir. Sin embargo, en la segunda mitad del 12 se corresponde a un periodo de apogeo también almohade y un periodo de disputas entre los cristianos, y como consecuencia de estos hechos se frena el avance reconquistador. Llegamos así al siglo XIII.
En el siglo XIII es el que llamamos el siglo de las grandes conquistas. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, en realidad la cosa no empieza muy bien, porque tenemos la batalla de Alarcos, pero es verdad que es finales del siglo XII, ¿os acordáis? En la que los almohades derrotan de manera estrepitosa a los cristianos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué consecuencias va a tener este hecho? Probablemente que los reyes cristianos dejan de pelearse entre sí, se alían formando una cruzada, y aquí tenemos a los tres grandes aliados, a Alfonso VIII de Castilla, a Pedro II de Aragón y a Sancho VII el Fuerte de Navarra. Recordáis que había muchos más señores, los veíamos aquí también, más voluntarios. Este es el esquema de la batalla que ya vimos también para el epígrafe anterior, y como resultado de esta alianza se produce la victoria de las Navas de Tolosa en 1212. Recordad que esta es una fecha imposible de olvidar porque es muy fácil, 1212, y porque es el inicio del final de la presencia musulmana en España. A partir de en España, en la península. A partir de este momento se hace imparable el avance musulmán. Vamos a verlo. Estamos aquí en el siglo XIII. Este mapa es muy interesante porque además nos muestra las tendencias de los distintos reinos. Fijaros, el reino de Aragón sí que es verdad que tiende hacia el sur, todavía le quedará por conquistar Castilla, pero va a quedar cerrado por Castilla, que tiene una expansión imparable. El reino de Portugal continúa hacia el sur, pero se ve también frenado por Castilla. Aragón frenado por Castilla, Portugal frenado por Castilla. León al final acabarán uniéndose en el siglo XIII, en 1230, a Castilla, y hasta perderá su nombre de ser reino castellano-leonés, acabará llamándose reino de Castilla. Vemos el reino de Navarra, que como el reino de León ha quedado aislado, pero no se va a aliar con nadie, más bien va a tener una cierta vinculación hacia Francia. Lo iremos viendo en otros temas. Y por último, el reino de Aragón, que ya se ha asimilado, lo que era el reino de Aragón junto con los condados catalanes, y ante, esa tendencia hacia Francia, que vendría desde la época de los visigodos, esa expansión hacia el sur, que va a quedar limitada por Castilla, van a tener que verse abocados a salir al Mediterráneo, empezando por la conquista de las Baleares. ¿Vale? Muy bien. Llegaríamos así a los siglos XIV-XV. Y en los siglos XIV-XV el panorama peninsular es el siguiente. Es ya la España de los 5 reinos. Reino de Portugal, el reino de Castilla, que como veis prácticamente es la mitad de la península, el reino de Navarra, que ha quedado, como explicamos ahí, aislado, abandonado, pequeñito, y la corona de Aragón, que se vuelca hacia el Mediterráneo. Aquí tenemos el reino de Granada, que inmediatamente a finales del siglo XV conquistará, vamos a verlo, el reino de Granada, que rinde tributo a través de las parias, ¿recordáis? Esos pagos a la corona de Castilla, pero que aún así, a finales del siglo XV, con los reyes católicos y tras una decena de años de guerra, en 1492, caerá, acabando entregando Boabdil está aquí, las llaves a los reyes católicos, el 2 de enero de 1492. Con esto terminamos, como veis, de una forma fulgurante, rapidísima, la Reconquista. Y nos vamos a la tercera parte del tema, los modelos de repoblación. Diréis, ¿qué es esto? Pues simplemente hay que decir que si habíamos conquistado el territorio, como veíamos, aquí en los avances que se iban produciendo, la única manera de mantener ese territorio consolidado era ocuparlo, si no sería muy fácilmente, se podría perder. Para ello, a lo largo de la historia y dependiendo de los efectivos humanos y también de la cronología, se van a combinar o se van a producir, avanzando en el tiempo, 4 tipos de repoblación. La repoblación, vamos a verlo aquí también, lo tenemos en el mapa, lo iremos viendo. La repoblación por presura o aprisio en la zona norte. En este caso estaríamos hablando de los siglos 8 y 10,
un modelo de repoblación usado en las tierras situadas al norte del Duero y en el piedemonte pirenaico. Esas eran zonas prácticamente despobladas, lo habíamos visto aquí, en la que la aprisio consistía en la simple y espontánea ocupación de la tierra por campesinos, por nobles o por clérigos, y posteriormente el rey lo único que hacía era confirmar la tenencia de esas tierras. Esto dará lugar a propiedades de muy pequeña extensión, a minifundios, ¿vale? En segundo lugar tendríamos la repoblación concejil. Esta ya se da en esta área y es el modelo situado, como digo, en el Valle del Tajo y en el Valle del Ebro. Su objetivo era, atraer a estas zonas en las que ya la presión musulmana era mucho mayor, en las que el peligro de la frontera era mucho más difícil, atraer a la población. ¿Y cómo se hizo? Pues con Cartas Puebla. Las Cartas Puebla eran documentos por los que el rey ofrecía muchas ventajas a las poblaciones que allí se asentaran, a los concejos, a los pueblos que allí se asentaran. De esta manera se da lugar a un tipo de propiedad medio. ¿Vale? Llegaríamos así al tercer tipo, la repoblación por órdenes militares. Vamos a traernos. Esto se da en territorios donde apenas hay efectivos poblacionales. Sería esta zona de naranja, grosso modo. ¿Vale? Apenas hay población. Y esto es debido a que no hay ya han ocupado los cristianos toda la zona anterior y aparte de que sigue siendo peligroso. Entonces es más cómodo que estos monjes militares, las órdenes militares, ocupen el territorio con grandes rebaños de ganado que además ofrecen muy poco trabajo para cuidar, no tanto como la agricultura. Y nos quedaría por fin la repoblación por repartimientos en esta zona a través de lo que se llaman donadíos y heredamientos. Esto consiste en que el monarca repartía territorios entre los que hubieran participado en la conquista y los donadíos correspondían a grandes territorios para nobles y los heredamientos eran propiedades más pequeñas para algunos nobles más pequeños o para algunos otros que hubieran participado. Hasta aquí prácticamente sería el final del tema y solamente quiero que veáis la evolución a través del tiempo de todo el epígrafe que hemos estado viendo. Fijaros, estamos a principios del siglo XI o a mediados del siglo XI con los primeros reinos ya conformados. El reino de Castilla-León, el reino de Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes. Pero van a sufrir a lo largo del tiempo, por eso las fronteras cambiantes, un mapa en constante cambio. Fijaros, aquí ya surge del reino de León el reino de Portugal, que era una de sus marcas, y el de Castilla, que era la otra de sus marcas. Las marcas son de esas zonas de frontera peligrosas. El reino de Aragón y el reino de los condados catalanes se funden en lo que se va a llamar la Corona de Aragón, que veremos en el próximo epígrafe, al menos de refilón. Ya para el año 1200 ha avanzado bastante la frontera, Castilla está definida, y a principios del siglo XIV prácticamente esos 5 reinos en los que Castilla domina. Solamente queda del territorio musulmán de Al-Ándalus, Granada. Este último mapa me gustaría que lo observarais porque el reino de Aragón quedó cerrado por Castilla, la corona de Aragón, quedó cerrada por Castilla y se expande hacia el Mediterráneo, llegando a las Islas Baleares, Cerdeña, el sur de Italia, Sicilia e incluso aquí conquistará en Grecia los ducados de Atenas y Neopatria. Es cierto que se ha extendido este epígrafe un poquito más en tiempo, pero creo que era absolutamente necesario explicar relativamente bien la reconquista y los modelos de repoblación. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente.